Durante la administración del presidente Juan Manuel Gálvez, se encomendó al artista hondureño Mario Zamora Alcántara la elaboración de 5 esculturas con el propósito de ser ubicadas en los bajos del Congreso Nacional. El reconocido escultor y máximo exponente en su área cumplió con esa tarea. Las 5 esculturas le fueron entregadas al gobierno de Honduras para ser exhibidas aquí, en este espacio. Sin embargo, al visitar este lugar, vemos que hay únicamente 4 de esas obras. ¿Qué fue de la 5ª escultura? ¿Qué motivó a que la misma fuera excluida de esta plaza? ¿Dónde se encuentra ahora esta importante pieza? Y una última pregunta: ¿cuál será el futuro de esta polémica escultura? Década de los 50 del siglo pasado. Ya para entonces, el escultor hondureño Mario Zamora Alcántara gozaba del prestigio internacional por su extraordinario talento. Recientemente había concluido en Honduras el período de gobierno dictatorial de Tiburcio Carías Andino. Llegaba al poder Juan Manuel Gálvez, y con él su deseo de mostrar un gobierno distinto e innovador, que diera cuenta de un país que avanzaba y se dinamizaba. Fue entonces cuando se decidió construir la sede del Congreso Nacional, en el centro de Tegucigalpa. Tan importante edificación debía contar con las mejores obras de arte que engalanaran ese nuevo espacio capitalino. La administración de Juan Manuel Gálvez quiso dar una cara de dinamismo a la sociedad hondureña y al mismo Estado hondureño. Y la construcción del Palacio Legislativo era una forma de legitimar o mostrar la nueva cara urbana y de desarrollo de su administración. En el marco de la construcción del Palacio Legislativo, se pensó también en la decoración escultórica en sus plazas, que originalmente era una plaza pública donde se iban a celebrar actos no solamente institucionales, sino también de carácter público o cultural. En el marco de esa construcción del Palacio Legislativo es que se le comisiona a Mario Zamora Alcántara la realización de 5 esculturas. Ese conjunto escultórico encargado al reconocido artista estaba compuesto por 5 obras: la industria, la agricultura, el intelecto, la minería y el comercio. Las primeras 4 adornan los bajos del Palacio Legislativo desde la década de los 60. Sin embargo, la 5ª escultura no fue del agrado de las autoridades políticas de entonces, quienes habrían considerado que ésta representaba a Honduras arrodillada ante las compañías bananeras, por lo que decidieron condenar al olvido y a la marginación esa 5ª escultura de Zamora. Tiene un mensaje político fuerte, aún para la época en que fue realizado, un mensaje político quizá oculto, quizá disimulado, pero al fin de cuentas un mensaje político muy fuerte. Ver a 2 personas representadas en esta escultura, una de rodillas, recibiendo 2 centavos en la palma de su mano, de otra que está de pie y con un racimo de bananos, es una clara alegoría a la fuerza que tenía la industria bananera en ese momento. Fuerza que quizás en el presente no lo podamos percibir como en ese entonces. En esa escultura tenemos 2 figuras. Es la única de estas esculturas que tiene 2 figuras y una está subserviente a la otra.
La escultura que está parada no solamente es la que sostiene el racimo de bananos, sino que también es la que le ofrece las monedas en pago a la otra figura que está arrodillada frente a ella, ¿sí? Esa relación de superior-inferior que existe en esa escultura fue lo que en ese momento se encontró inapropiado para representar los valores con que se podía desarrollar la nación, y se temió también probablemente que este fuese percibido como un insulto por las compañías bananeras que en aquel momento dominaban nuestro país. La quinta obra de Zamora Alcántara, que no llenó las expectativas del gobierno, encontró refugio en la Escuela Nacional de Bellas Artes, en el centro histórico de la ciudad de Comayagüela, hasta donde fue trasladada tras haber sido rechazada en la administración de Ramón Villeda Morales, gobierno al que le correspondió inaugurar las esculturas. ¿Qué fue lo que más incomodó a quienes optaron por esta polémica decisión? La decisión de remover esa escultura entonces fue político-ideológica, ¿sí? No fue realmente que Zamora incumplió su contrato ni nada por el estilo, sino que las expectativas que se tenían de estas esculturas, los políticos de la época no las veían cumplidas en esa obra en particular, pero en las otras sí. Aquella escultura terminó siendo colocada en la Escuela Nacional de Bellas Artes. En el fondo, esta obra representaba una metáfora del comportamiento sumiso de los congresistas ante la política y servilismo norteamericano, ¿no? Hacia los Estados Unidos. Entonces, esta política servil que los sectores de oposición señalaban constantemente en los diputados y en el Congreso Nacional como institución del Estado al servicio de la política imperialista, hacía que estos diputados se vieran reflejados en esta obra, y por esa razón decidieron descartarla, vale la palabra también desecharla, del espacio que normalmente tendría que haber ocupado. Un mensaje político muy fuerte que de repente hizo que fuera tomada negativamente por las autoridades del Estado hondureño. Al fin de cuentas es un encargo institucional, es un encargo del Estado hondureño a un escultor. Entonces, de repente reconocer para un Estado ese mensaje fue demasiado fuerte. Políticos son políticos. En los años 50, en los años 60 o en nuestro presente. No van a aceptar simplemente un mensaje político tan fuerte, un mensaje de denuncia tan fuerte en un espacio público y tan emblemático como lo es el Palacio Legislativo. Los años 60 se caracterizan porque es una época de mucha convulsión social, de mucha convulsión política, es una corriente mundial muy crítica a nivel de la juventud, es decir, se inicia una nueva época histórica en el mundo, en Centroamérica y en Honduras. Mario Zamora Alcántara nació en Tegucigalpa el 3 de agosto de 1920. La mayor parte de su vida residió en México. Su obra ha quedado esculpida en ambos países y se le reconoce como uno de los artistas hondureños con mayor reconocimiento internacional. De su legado hacen eco también artículos científicos y registros fotográficos profesionales, como los del director de la Fototeca UNA, Paul Martínez, quien dedica estos trabajos en homenaje al gran escultor. Primero nace como un homenaje personal a la obra de Mario Zamora Alcántara. Luego, al ver el registro fotográfico, ver su magnitud, ver su riqueza, ver estas obras, realzadas su belleza, su trabajo técnico con las luces de estudio, pues se decidió crear otra serie de proyectos también, como los artículos que mencioné antes, los artículos en revistas de nuestra universidad, y luego ampliar este registro fotográfico a otras esculturas también del artista que podemos admirar en toda Tegucigalpa. Se espera que en el futuro estas piezas fotográficas sean parte de exposiciones itinerantes en centros regionales, de documentales y de publicaciones de libros que honren la vida y obra de Zamora. En cuanto al comercio, la polémica obra de Zamora Alcántara sigue siendo admirada
reconociendo en ella una dosis de rebeldía. Porque se trata de una escultura de tipo clásico, su estructura formal es clásica, atrapada en una estructura renacentista a nivel formal, pero con un discurso político contemporáneo. Es decir, en esta escultura se juegan esas dos perspectivas. El hecho de que sea una escultura de carácter clásico renacentista, pero al mismo tiempo con un discurso social y político muy contemporáneo. Esa escultura de Zamora se sale del molde que él mismo se había hecho a sí mismo como escultor oficialista, ¿sí? Precisamente porque es una escultura rebelde, ¿sí? Es una escultura que claramente nos está diciendo: somos una república bananera, ¿sí? Y ese es el motivo por el cual la quitan. No hay ninguna duda de que esta escultura encierra una postura crítica ante una Honduras arrodillada al capital extranjero. El personaje que se encuentra parado tiene toda la estructura formal, la fisonomía, el genotipo de una mujer norteamericana, y la que se encuentra de rodillas es el genotipo de una mujer hondureña. Es Honduras frente a las compañías bananeras, expresadas en Zamora como mujeres, ¿no? Entonces, no cabe engaño en esta escultura de Zamora, definitivamente. A pesar de la ambigüedad que pueda tener una lectura en el arte, en esta se encuentra un alto grado de precisión formal y política. Conocido este hecho acontecido hace más de 60 años y que tuvo que ver con una decisión político-ideológica, la interrogante que se hacen los estudiosos es: ¿qué será de esta escultura ante los cambios que se están dando en la vida democrática del país? ¿Debería esta obra seguir en resguardo de la Escuela Nacional de Bellas Artes? ¿O tendría que analizarse la posibilidad de retornarla a su sitio original en los bajos del Congreso Nacional en un acto de restitución de esta pieza histórica y su mensaje? Este momento implica que podemos comenzar a reflexionar acerca de cómo vemos el pasado, ¿sí? Y este conjunto escultural nos ofrece la pregunta de: ¿vamos a reconocer el hecho de que hace apenas unas cuantas décadas éramos una república bananera? ¿Vamos a reconocer el hecho de que la idea abstracta del comercio sí es importante para nuestro desarrollo, a pesar de que está ese mensaje crítico de Zamora, pues debajo de la piel de esta escultura? Si bien Mario Zamora no se le reconoció generalmente como un artista de oposición, pero dejó una pieza para decirnos a todos, todavía en este momento, de que el arte no puede olvidar su factura crítica, de que el arte no debe olvidar que existe en una sociedad que requiere de un posicionamiento crítico, sobre todo cuando hay tanta injusticia y cuando hay tanta corrupción y cuando hay tanto sometimiento, sobre todo de parte de la economía hondureña al capital extranjero. Vamos a traer aquella escultura de vuelta al espacio para el cual originalmente fue concebida. ¿Cómo las vamos a colocar estas esculturas si hacemos eso? Y si decidimos no moverla de la Escuela de Bellas Artes, vamos de alguna forma a dejar aquí en este espacio un testimonio de que sí existe esa escultura, de que esa escultura sí pertenecía a este conjunto, porque la mayor parte de los hondureños saben que están estas esculturas acá, en este espacio, aunque no las conozcan muy bien, pero no saben que hay una escultura que debería de estar acá y que no lo está, ¿sí? Entonces estamos en un momento en que estamos reescribiendo tantas cosas de nuestro diario vivir y de nuestro futuro, que creo que es importante tomar en consideración qué se va a hacer.
la escultura pública ha sido siempre una de las formas en que se representa un momento histórico, ¿sí? Se representa el sentir o de un régimen, o del pueblo, o de un grupo en particular. Mario Zamora Alcántara falleció en México el 23 de abril de 2017. Hoy podemos disfrutar de sus obras, las cuales han quedado para la posteridad.